Podcast Canal Senior. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Canal Senior. Este episodio es algo diferente al resto, ya que en vez de una entrevista al uso, vamos a viajar al siglo XII para adentrarnos en la vida de un personaje muy interesante que parece salido de una novela épica, Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. Un rey que gobernó entre 1104 y 1134 y cuya vida estuvo marcada por la guerra constante, la expansión territorial y una personalidad tan intensa que ya en su propia época generaba opiniones completamente opuestas. Algunos lo vieron como un héroe invicto y un campeón de la fe, otros como un monarca autoritario y desestabilizador. Lo interesante es que ambas visiones tienen parte de verdad. Así que hoy vamos a intentar entender quién fue realmente este rey que vivió y murió prácticamente en campaña. Para conocer a este interesante personaje, contamos con Diego Panisello, profesor de Historia y guía turístico en Paseicos Zaragoza Tours, que sabe mejor que nadie todos esos detalles y aspectos históricos que no podemos pasar por alto. Bienvenido, Diego. Encantado de estar aquí y sí, ciertamente Alfonso I el Batallador tiene una biografía que llama muchísimo la atención. Lo primero que sorprende es que no nació para ser rey. La verdad es que venía de una familia real en la cual Sancho Ramírez había tenido 3 hijos y los 3 van a ser rey. Es decir, el primer hijo, el hijo primogénito, era Pedro I, pero murió sin descendencia y Alfonso recibió la corona. Eso significa que durante la infancia de Alfonso I no tuvo una formación orientada tanto a lo que sería un monarca. Pasó los primeros años de su vida formándose en el monasterio de San Pedro de Siresa, en pleno Pirineo aragonés, un precioso monasterio que, si alguien tiene oportunidad de visitar, es muy recomendable, y de hecho ahí recibió una educación religiosa muy vinculada al ámbito pirenaico, en la cual pasaban viajeros, caballeros que venían del norte de Francia, y entró en contacto con todo un mundo religioso muy vinculado al latín, a la formación litúrgica, a las normas eclesiásticas, y sobre todo interiorizó una mentalidad muy marcada por la fe. Y ese detalle va a ser fundamental porque más adelante veremos cómo esa formación influyó en su manera de entender el poder y sobre todo la guerra. Claro, porque no es lo mismo formarse en una corte que en un monasterio. Aunque abandonó la posible carrera eclesiástica y asumió funciones propias de un infanzón, es decir, un miembro de la nobleza con responsabilidades militares y administrativas. Esa impronta religiosa nunca desapareció. Cuando en 1104 su hermano Pedro I muere sin descendencia, Alfonso hereda el trono casi de manera inesperada. No había sido preparado específicamente para reinar, pero sí para obedecer una disciplina férrea y para asumir la guerra como parte natural de la vida nobiliaria. Diego, ¿crees que esa combinación de educación monástica y experiencia militar explica esa visión tan intensa que tenía de la guerra? Sin ningún tipo de duda, Alfonso no veía la guerra únicamente como una herramienta política, que también, pero para él también era una misión religiosa. En su figura se funde la cultura caballeresca medieval y la idea de cruzada que recorría Europa tras la primera cruzada. Hay que pensar en esto. Pedro I muere cuando apenas tenía 36 años. Le llega la corona repentinamente a Alfonso I y estamos hablando de que pocos años antes, en el 1096, Urbano II había iniciado la primera cruzada, que había terminado con la conquista de Tierra Santa en 1099, y hay una mentalidad en la Europa de la época en la cual se podía servir a Dios a través de la guerra contra el Islam. Y en ese contexto aparece Alfonso I, que, imbuido en ese contexto de la época, va a ser un rey austero, severo, muy creyente y convencido de que combatir era también una forma de servir a Dios. Entonces,
Esa mentalidad va a explicar muchas de las decisiones que va a tomar en los años venideros, en la cual la guerra contra lo que es el territorio musulmán al sur y los almorávides en concreto va a ser una auténtica constante, pero antes de entrar en ese contexto de las grandes conquistas del batallador, hay que hablar también de un episodio llamativo en cuanto a esa tendencia y esa forma de gobierno que va a ser su matrimonio con Urraca I de León en 1109. Ese matrimonio tenía un potencial político enorme, ¿verdad? Porque podía haber supuesto la unificación de buena parte de los territorios cristianos peninsulares bajo una sola autoridad. Exacto, la verdad es que aquí nos encontramos con un evento que suena un poquito a los Reyes Católicos, este evento que ocurriría 360 años después, en el cual Urraca era reina de León y Castilla, hija de Alfonso VII, y se casa con el rey de Aragón, que también gobernaba en ese momento lo que eran los territorios de Navarra. Si la unión hubiera funcionado, estaríamos hablando de lo que podría haber sido una monarquía cristiana unificada en todo lo que es la península ibérica, a excepción del territorio catalán, muchas décadas antes de lo que habría ocurrido con los Reyes Católicos. Sin embargo, este matrimonio sería, no hay otra forma de definirlo, un auténtico desastre. Las crónicas hablan literalmente de una incompatibilidad absoluta entre los caracteres de Urraca y Alfonso I, y tenemos que las tensiones personales, incluso episodios de violencia, hablan de que ese matrimonio no iba a llevar a buen término. Y además, más allá de lo que fue la relación personal entre los dos reyes, el conflicto fue político. Alfonso, que era sobre todo rey de Aragón, intentó ejercer su autoridad en los territorios de Urraca, y vamos a ver que eso va a generar resistencias. De hecho, pronto estalló una guerra entre los partidarios de Alfonso y los de Urraca y los hijos de el hijo de su anterior matrimonio, el que sería Alfonso Remúndez, el futuro Alfonso VII de León. Y ese conflicto fue tan grave que el matrimonio terminó anulado. Algunas fuentes medievales sugieren que ni siquiera llegó a consumarse, aunque eso es imposible de demostrar con certeza absoluta. Lo que sí sabemos es que Alfonso no dejó descendencia, algo muy poco habitual en la época. En un contexto en el que muchos reyes tenían hijos, incluso fuera del matrimonio, su ausencia total de herederos llama la atención. ¿Hasta qué punto este hecho condicionó su imagen y su legado? Pues la importancia fue enorme. La falta de descendencia en la Edad Media era un problema político muy serio, ya que la sucesión del poder iba ligada a la familia y, por tanto, algunos historiadores contemporáneos han llegado a plantear hipótesis sobre su posible homosexualidad. Aquí aparece sobre todo en los últimos años la figura de José Luis Corral, que en los últimos libros la defiende bastante a capa y espada, y sobre todo basándose en la ausencia de hijos y en el fracaso matrimonial que tuvo. De hecho, es sorprendente ver esta figura de un rey que tiene un largo reinado, que no tiene hijos ni legítimos ni bastardos. Sin embargo, hay que ser prudentes. Las categorías modernas no encajan en lo que era la Europa y sobre todo la península ibérica del siglo XII, y las fuentes no ofrecen pruebas concluyentes. Sí que hay, curiosamente, una fuente islámica que acusa a Alfonso I de esta condición, pero si ni sus enemigos políticos más acérrimos lo utilizaron contra él, es un término bastante interesante a la hora de abordar esta afirmación. Lo que sí que es evidente es que Alfonso vivió en la práctica como un rey sin ningún tipo de proyecto dinástico. Su prioridad fue la guerra y la expansión territorial de Aragón, y no se preocupó demasiado por la construcción de una línea sucesoria. Y esa prioridad se ve claramente en su mentalidad de cruzado. Alfonso no concebía la guerra simplemente como expansión territorial, sino como empresa religiosa. El mejor ejemplo es la conquista de Zaragoza en 1118. Diego, ¿por qué fue tan importante esa conquista? La conquista de Zaragoza marca bastante bien, simboliza bastante bien lo que fue el reinado de Alfonso I. Aquí se puede ver cómo esta empresa ya había sido intentada por reyes anteriores, y se mezcla muy bien esa dinámica anterior de los reyes de Aragón con la idea de cruzada que se está viviendo en la época. En la toma de Zaragoza, por un lado, hubo una indulgencia papal, es decir, a los que participaban se les consideraba cruzados y se les daba el perdón de los pecados, y participaron contingentes ultrapirenaicos atraídos por la idea de cruzada. Tenemos que viene gente de muchas partes del sur de Francia, de distintas partes de la Europa cristiana, y muchos de ellos habían participado en la primera cruzada, habían estado en Tierra Santa pocos años antes. Entre ellos destaca sobre todo la figura de Gastón IV de Bearn,
veterano de la Primera Cruzada. De hecho, fue el que diseñó las armas de asedio y lideró lo que sería la conquista de la ciudad de Jerusalén, ese gran éxito de la Primera Cruzada, y de hecho también tuvo un papel clave en el asedio de Zaragoza. Fue amigo íntimo de Alfonso I y posteriormente se convertiría en el primer señor cristiano de Zaragoza. Esto demuestra que esa campaña aragonesa por conquistar la ciudad de Zaragoza y expandir el reino de Aragón no se puede entender simplemente como la intención de un rey de aumentar sus propiedades, sino que no es un conflicto local, parte de un movimiento más amplio que se estaba viendo en Europa, en la que se vinculaba esa intención territorial y política con una guerra santa a nivel europeo. Y tras la toma de Zaragoza, Alfonso consolidó el dominio del Valle del Ebro con la conquista de Tudela, Tarazona, Calatayud y Daroca. Y en 1120 logró una victoria decisiva en la batalla de Cutanda frente a los almorávides. Pero más allá del guerrero incansable, también encontramos a un político que intenta tejer alianzas en León y Castilla, colocar hombres fieles y obtener recursos. ¿Dirías que fue más estratega que impulsivo? La verdad es que su actividad militar fue una constante, pero también intentó construir esas redes de poder. El problema es que sus ambiciones generaron fuertes resistencias, especialmente fuera de Aragón. Eso implica la imagen tan polarizada que dejó. Las fuentes aragonesas lo ensalzan como un gran héroe, invicto y campeón de la fe, mientras que las fuentes leonesas y castellanas lo retratan como un invasor, arrogante, violento, y la verdad es que es un ejemplo clásico de cómo la historiografía que nos llega a la actualidad parte bastante desde el punto de vista en el que se escribe. Y aún hay un episodio que muestra hasta qué punto vivía coherentemente con su visión religiosa, su testamento de 1131 por el que legaba sus reinos a órdenes militares como el Temple y el Hospital. ¿Cómo se entiende una decisión así? Pues se entiende desde la mentalidad que decíamos antes. El poder en ese momento de la cruzada, sobre todo en la mente de personajes como Alfonso I, debía servir a la fe. Y por tanto, él, que murió sin descendencia, habiendo dedicado toda su vida a esa idea cruzada, pues era obvio que tenía que entregar sus reinos a los cruzados. Y entrega todos los territorios de Aragón en ese testamento de 1131 a las órdenes militares. Esto es una cosa que no se ha visto en ningún otro rey de la época, y de hecho fue un proyecto político inviable, ya que la nobleza aragonesa, que sí que tenía sus proyectos políticos personales, dijo que Alfonso I podía decir misa, pero que ellos no lo iban a aceptar. De hecho, cuando Alfonso I muere en 1134, herido durante la batalla de Fraga, su testamento es rechazado y su hermano Ramiro sería proclamado rey. Esto es una situación bastante curiosa, ya que legalmente Ramiro no podía ser rey. Ramiro ya había hecho votos de monje y como tal no podía tener familia y sobre todo no podía tener vinculación política. Y literalmente los nobles aragoneses sacan al bueno de Ramiro, que estaba tranquilamente con sus libros, le ponen la corona, le dicen enhorabuena, eres rey de Aragón. Esto va a generar muchísimos problemas porque esta decisión la tuvo que ratificar el Papa. Y inicialmente no sería un rey legítimo. De hecho, Navarra, que había estado unida a Aragón, aprovecha para separarse y aparece esa figura de García el Restaurador que separa todo lo que era el reino de Navarra de los territorios del reino de Aragón. Y la verdad es que es paradójico que ese rey que expandió notablemente Aragón y que lo convirtió en una potencia política y militar en lo que era la escena peninsular, no tuvo ninguna intención de asegurar su continuidad dinástica. Sin embargo, su legado territorial fue irreversible. Transformó a Aragón en una potencia del Valle del Ebro y situó Zaragoza como centro político. Quizá por eso sigue fascinándonos, porque no fue un rey plano ni sencillo de clasificar. Fue un hombre profundamente medieval, coherente con su tiempo, pero también extraordinario dentro de él. Y entenderlo nos ayuda a comprender mejor esa Europa del siglo XII en la que la espada y la cruz caminaban juntas. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Diego, por acompañarnos en este viaje al corazón de la Edad Media. Nos escuchamos en el próximo capítulo, en el que nos adentraremos en la fascinante, a la par que desconocida, biografía de Andresa Casamayor, una matemática y la primera mujer en publicar un libro científico en España. Os esperamos aquí donde siempre en Canal Senior. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.